En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades. Una nueva sección de personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera. Gracias a Santi Lorente, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Santi. Buenos días, Paul. De nuevo nos encontramos en esta sección en la que ustedes y un servidor vamos a aprender seguro algo. Y en esta ocasión, ¿sobre qué vamos a aprender, Santi Lorente? Bueno, pues vamos a un tema... eso cuando hablamos muchas veces de Tudela, de la Ribera, de las tres culturas, pues hoy vamos a conocer algunos aspectos pues que me parecen interesantes y que yo creo que van a gustar también, porque es el periodo anterior a la conquista de Navarra, cuando Navarra se quedó sola dentro de los reinos peninsulares, el único sitio de acogida de los judíos, y sobre todo de cuáles, de los judíos aragoneses que los teníamos al lado. Interesante el relato que vamos a hablar. Estamos hablando aproximadamente... Siglo XV. Siglo XV, antes de que fuera la expulsión total de los judíos. Adelante, vamos con esa historia. Sí, bueno, hay que decir que los judíos llegan aquí en el 800. Primero llegaron los musulmanes en el 716 y luego llegarán los judíos, ¿no? Y bueno, van a estar conviviendo con nosotros pues prácticamente pues, los 3-4 siglos, ¿no? Pero llegará... bueno, hay que decir que los trabajos, quiero nombrar esto, Paul, que el trabajo guión en el que me he basado hay varios, ¿no? Luego comentaré alguno más, pero especialmente es un trabajo de Miguel Ángel Motis d'Olader, que es un historiador también que hace un trabajo específico sobre la emigración de los judíos, ¿no? Cómo se fueron moviendo a los diferentes... ¿Recordamos el nombre, por favor? Sí, Miguel Ángel Motis d'Olader. Bueno, pues... en el sentido ¿no? De que va a ocurrir que los reyes católicos deciden, en un momento dado de la historia de los reinos de Castilla y Aragón, León, etcétera, deciden algo que se estaba fraguando, que era la expulsión de los judíos. Había habido en algunos sitios, como había habido también en Navarra, que luego comentaré, en algunos momentos de la historia había habido movimientos antisemitas, etcétera, como había habido en Francia y en Inglaterra también. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues que es uno de los temas centrales de la política interior de los reyes católicos, ¿no? Bueno, pues se hace ese edicto y, bueno, pues los judíos aragoneses, los judíos, nuestros vecinos en aquel momento, Navarra era, repito, un reino europeo independiente, etcétera, que todavía no había sido conquistado, pues la respuesta ante ese edicto de expulsión en Aragón tiene una respuesta, como en otros sitios, diversa y con algunos condicionantes que sobre todo están ligados a los conceptos religiosos, socioeconómicos y luego también, como siempre, a personales, ¿no? En este sentido, hay que resaltar tres características. Uno, ¿cómo respondieron? Pues algunos aragoneses, los judíos, los más ortodoxos, optaron por el éxodo. Es decir, no se lo pensaron, directamente bajaron río abajo hacia Tortosa, Mediterráneo, de ahí viene toda la zona de los Balcanes, etcétera, y cantidad de movimiento de judíos que luego se van a encontrar en esos países, ¿no? Luego, los que se pasaron a la Iglesia Católica, y luego también otros, los que se pasan a la Iglesia Católica, pero no por convicción, sino porque... en muchos casos también por su estatus económico, que de eso hablaremos al final, porque es un tema muy interesante también. Bueno, los judíos aragoneses apuestan por venir a la Ribera, a Navarra en general, pero específicamente y más concretamente a la Ribera, al reino de Navarra, pero la Ribera va a tener un peso importante. Y bueno, la gran mayoría vienen con la idea de convertirse. Es una de las claves para no volver a sufrir otra vez. Y primero lo hacen a través del cabeza de familia, y el cabeza de familia, y luego lo hacen de forma paulatina, van pasando el resto de la familia. Pero siempre dan pasitos antes de perder, van jugando con ese tipo de temas, ¿no? Navarra para ellos se convierte en una solución intermedia, y antes de tener que embarcar a puertos del Mediterráneo, pues llegan aquí, ¿no? Y siempre con esa cercanía de Navarra y Aragón, y siempre, y en el fondo va a subyacer la idea de que, bueno, el posible retorno, ¿no? Esta cercanía incluía la posibilidad en muchos casos también, de vínculos familiares con las aljamas navarras o con las aljamas riberas, ¿no? Por ejemplo, en Tudela hay conexiones familiares entre los Benmenir, los Sorabuena, los Falaquer, Benpesat, Alborgui, Abenaves, Benviniste, que se afincan en Tudela, también van a Estella y a Pamplona, pero que tienen en esas aljamas, en esas juderías,
tienen ya familiares que ya estaban viviendo. Las localidades aragonesas de origen, donde se dan esa salida de judíos, especialmente Zaragoza, por supuesto, que es la más importante, que es la aljama más importante, la judería más importante, como Tudela, era la judería más importante de Navarra, pero también está en Jaca, está en Tarazona, está en Borja, está en Biel, Tauste, Calatayud, Daroca. Van a ser los puntos de origen donde va a haber ese éxodo judeo-aragonés, ¿no? Los de Jaca se van a acercar hacia Sangüesa y los de Zaragoza van a venir a la Ribera y más concretamente a Tudela, ¿no? Sí, y luego ahora vamos a ver, y también a Cortes y a Cascante. Van a ser... Bueno, Tudela aparece como exactamente, Tudela aparece como primer destino desde muy temprano. Fíjate, ahí ya datos, documentos, un rabino, Juce León Vilforat, que ya lo vemos en Tudela documentado el 27 de abril de 1492 y designando en los papeles de los protocolos notariales de Tudela, designando como procurador a su hijo Yehudá. Todos los comentarios que voy a hacer sobre la presencia judía y cómo van llegando aquí son todo de documentos de protocolos notariales, de archivos documentados siempre en relación a herencias, en relación a conflictos o a temas que tenían. O luego otro judío zaragozano que aparece es en Cortes, Ezmel Amnarrabi, de familia muy acaudalada, cuyos bienes parece ser que fueron decomisados por la corona aragonesa, castellano-aragonesa, y dice que otro documento también habla de la conversión de Simuel Baco, que adopta el nombre de Fernando Salinas en 1498, y en los protocolos notariales de Tudela pues quedan anotados importantes presencias de judíos zaragozanos, por ejemplo, Ezmuel de Corti o Aim Calama, documentados en mayo de 1493, siempre envueltos en pleitos con conversos, etc. El 18 de junio de 1492, hay constancia que el judío de Tarazona, Juce Orabuena, ya está vecindado en Tudela, ya está censado en Tudela, y el 20 de agosto de ese mismo año aparece en Ablitas para vender heredades y bienes ante el notario de Tarazona, un tal Antón Bueno, y comprometiendo a su testaferro, en este caso su yerno, que es habitante de Ablitas, llamado el médico Simuel Azamel. Cascante se convierte también, como te decía, en esa villa de llegada de judíos y se conoce, por ejemplo, la presencia del rabino Semto Amarillo en 1493. El 30 de noviembre de 1495, el judeo converso zaragozano Fortún Pérez de Bolea se dice acreedor de los bienes que pertenecían a un tal Yúnez Azamel y a Rabí Abraham Azamel, Jehud Azamel, Salomón Azamel, todos hijos del tal Yúnez Azamel. En Cascante hay también una conversión de una persona que se llama Charles de Gosserán, que escribe que al tiempo que mandaron echarnos de nuestro reino, en aquel tiempo de Aragón, ¿no?, por ser judíos, que ya tenía intención de ser cristiano y de convertir también a su mujer e hijos. Y data los protocolos notariales, que son 9 hijos, y el 23 de julio de 1495 se convierten al cristianismo. En Tauste existe también una documentación que dice que los comisarios de la expulsión de Zaragoza, aquí conocemos los comisarios de la expulsión de Zaragoza, que son el gobernador Juan Fernández de Heredia, el zalmedín Bernardino, seguramente este sería monje, Bernardino del Hospital, y el juez de hermandad Jaime de la Caballería, dice que aprueban la enajenación de unos inmuebles que poseía Salomón Atortox, que era judío de Tauste, y que el 17 de julio de 1492, hallándose avecindado ya en Tudela, 10 días después, o sea que ya le enajenan los inmuebles, pero él ya estaba. Dice además que los Atortox, que eran una de las familias más acaudaladas de Tauste. En Calatayud hay otro dato de constancia de que la viuda de un tal Mosé Pacagón, llamada Bona Dona Bernardut, asentada en Tudela, y que en el mes de julio de 1493 designa como procurador al mercader zaragozano Juan de Villanueva. Y dice que así conocemos que a través de los protocolos notariales, que uno de los hijos, Calema Pacagón, bautizado como Charles de Berrozpe en Tudela, y consta que también estaba su hermano en Tudela, que se llamaba Braén Pacagón, como cristianos ambos, ¿no? Bueno, el triángulo formado por Tudela, Cortes y Cascantes se convierte en el polo de atracción de la inmigración judeo-aragonesa por excelencia. El reino de Navarra, al principio te decía, ya tenía una historia importante como tierra de asilo. 1290 va a venir esos judíos de Aquitania,
1306 van a venir esas oleadas de judíos franceses que están siendo perseguidos. En 1366 van a venir judíos de Calahorra, porque hay un problema en Calahorra, hay una especie de guerra civil en una parte de La Rioja y los judíos son los destinatarios de los pagos de aquellas guerras. Y van a venir incluso de Castilla, a raíz del primer edicto, del edicto de 1391. De Tudela también se fueron judíos y hay conocidas dos huidas importantes de dos familias muy importantes, que son la familia Vitas y la familia Francés, perseguidos por la justicia y eran familias judías. De Vitas siempre me acuerdo, porque no sé si te acuerdas que un tu día... amigo, hombre, por favor. Exactamente, Estefan. Estuvimos hablando por ahí de Estefan. Estefan por Vitas, cierto, pero sí. Estos se fueron porque ya decían que no, en la primera tanda, cuando ya cuando dijeron que se tenían que hacer cristianos o si no nada. Bueno, aquí tengo dudas, porque aquí habla de que son perseguidos por la justicia. Que puede que hubiera otras cosas. Sí, bueno. A ver, Tudela tuvo bastantes problemas también. En la época de Teobaldo, Paul, justo cuando muere Sancho VII, hay un movimiento antisemita en Tudela muy importante. Y ahora no lo puedo no me acuerdo muy bien, pero creo que estamos hablando en el siglo XIV, siglo XV, en Tudela se quema media aljama judía. Cuidado. Eso tuvo que ser impresionante. Sí, ¿no? El dolor que tuvo que provocar todo eso. Sí, yo he estado con judíos. Y fue justamente en el cambio de rey, de Sancho a Teobaldo. Con Teobaldo. Teobaldo viene aquí, amenaza a los monjes y les dice a la iglesia, les dice, tú ten en cuenta que la puerta del juicio, Paul, nos estamos yendo un poco del tema, la puerta del juicio es una puerta antisemita por excelencia. Si te vas al infierno, la mayoría de los oficios que aparecen son de judíos. Entonces, cuidadín, que el tema se las traía. Y claro, eso va a generar rechazo y bueno, ellos tenían el fuero judío, unos privilegios. La iglesia, lo de los diezmos no le valía, bueno, hubo sus luchas de poder, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante, que podemos un día también hablar. Bueno, en líneas generales, ¿no? Tudela fue la ciudad del reino que mayores familias judías va a acoger de los reinos vecinos. Incluso llegará una carta del Concejo de Tafalla recomendando la no acogida a los tudelanos, ¿no? Mientras no se negocie en todo el reino qué hacer con todos los judíos que están llegando. Y claro, en esto pesaba la memoria colectiva de los sucesos de 1485 y 1488, que es donde ocurrieron sucesos muy trágicos. Incluso se quemaron judíos conversos vivos en Navarra, Y quiero decir que hubo situaciones muy difíciles. Entonces, la decisión última a este respecto correspondía a los reyes, a Juan de Labrit y a Catalina de Foix, qué hacer con aquellos judíos que estaban llegando. Y bueno, ellos van a dar su permiso para que vengan, Navarra sea tierra de asilo, tierra de acogida, hasta 1498, momento en que ya las presiones externas, sobre todo de Fernando el Católico, son, bueno, él con el tiempo lo va a utilizar como una excursión, como una excusa más para entrar en Navarra, y claro, aguantaron hasta 1498. Ten en cuenta que Catalina de Foix, que mandaba, dicen, más que Juan de Labrit, no era católica, era luterana, bueno, era calvinista. Protestante. Eso es, y entonces tenía otro concepto y tal, y bueno, era una mujer que no tragaba tanto con la Iglesia de Roma como eso le sirvió a Fernando para intentar. Bueno, cuando todo esto se está generando, hubo diferencias entre los judíos, el tratamiento, ¿no? Sobre judíos nativos, sobre los judíos foráneos, o los que se decían nuevamente venidos, y luego lo que se hizo fue, la monarquía navarra hizo un gran censo de todas las aljamas. No solamente recordamos que son familias judías. Sí, ¿no? Hizo censos de todas las aljamas judías, no solamente para saber el censo correcto, sino especialmente también para los libros de contos, para saber lo que había que pagar. ¿Por qué? Porque en Tudela sobre todo se refleja un dato que es muy interesantísimo, y es que en Tudela se pagaba un impuesto de foranía. Es decir, a quienes no habían alcanzado el estatuto de vecino, se les cobraba un impuesto, en este caso a los judíos que habían venido fuera, de 250 libras anuales. Esto es en 1492. En 1498 el pago se había triplicado a 930 libras. O sea, fíjate tú el ascenso que hay, la presión que tiene también en la comunidad judía. Y bueno, según el investigador José Amador de los Ríos, él dice, según escritos hebreos, él habla de esto, que en Navarra llegaron a entrar 12.000 judíos. Él dice estos datos, procedentes la mayoría de Aragón. Y él dice también que Tudela es el epicentro de la recepción. Habla del 50%. Es decir, según estos datos, estaríamos hablando de alrededor de 6.000 aragoneses. Esto hay que decir, judíos aragoneses. Hay que decirlo con mucha precaución, porque la verdad es que ahora verás que hay otros datos que bajan un poquitín. Y claro, Cortes y Cascante absorbieron el 10%. Cuidado, el 10%, o sea, que somos aljamas también
importantes, ¿no?, del flujo migratorio judío. Y luego, otro de los datos que hemos descubierto es que antes de llegar a Tudela, Cortes y a Cascante, los judíos van subiendo el Ebro en barcazas. Paran en Mayén, se bajan y entran al reino a pie. No entran por el Ebro, porque parece ser que el Ebro, aunque fuera un río, había también fronteras y, claro, no querían jugárselas. Entonces entraron de una forma mucho, no clandestina, pero es otro de los datos que aparece. Hasta Mayén, ahí paraban ya. Ana Zabalza Seguín, que es esta historiadora, una investigadora también que trabaja sobre el tema del movimiento migratorio judío, ella baja el nivel de cifra en 2.000 judíos de Castilla y Aragón, que arribaron a Navarra. Y ella, en el trabajo, un trabajo que tiene también dedicado a todo este tema, habla sobre las élites navarras después de la conquista de 1512. Es decir, en 1512 Navarra es conquistada, no todos han quedado muchos judíos y son conversos. Entonces, hay un dato que es muy bonito, porque claro, la Inquisición no entra en Navarra hasta 1513, pero en 1485 ocurre un suceso, ¿no? En 1585, en la SEO de Zaragoza... En 1485. 1485, que me bailan los números de vez en cuando, que me perdonen los oyentes. En 1485, en la SEO de Zaragoza hay un asesinato, que es ni más ni menos que el inquisidor Arbués. Bueno, pues los asesinos, los autores del inquisidor, atraviesan la frontera y se refugian en Tudela. Esto le valió a Fernando el Católico como excusa para intentar introducir la jurisdicción de la Inquisición en Navarra, cuestión que fue rechazada por la monarquía. Incluso en Tudela hay documentación que cuando llega la Inquisición aquí a buscar a los se les rechaza, o sea, no se acepta a los inquisidores, ¿no? Y hasta 1513 no habrá la Inquisición no entrará en Navarra. Bueno, la presión de Fernando Isabel a los reyes navarros fue, como te comentaba, muy importante, una de las excusas para la conquista, y la mayoría de los judíos tudelanos y de los llegados de otros reinos, lo que te decía, se convierten al cristianismo cambiando nombres y apellidos. Y en el tema de los apellidos, otro tema muy interesante que algún día hablaremos, cómo algunos judíos, aquí en los apellidos aparecen nombres en la ribera, en Cascante y en Tudela aparecen nombres en euskera de apellidos de los judíos. Aparecen nombres en euskera de apellidos como Yehuda Belcha es negro, Fernando Ona, que es bueno, o también Mocha, que es corto, ¿no? En pelota, Mocha. Pues otra de las cosas que investigando en el cambio de nombres, y ahí hay un trabajo muy bonito en Navarra, de los cambios de nombre y cómo se utilizan este tipo de apellidos, que son, claro, pues de una lengua, como igual que el occitano, el latín, el gascón, etcétera, pues los judíos utilizan nombres de lenguas que no son la oficial, que es el romance en aquel momento, pero que están dentro de la sociedad navarra, ¿no? Y bueno, después de la conquista de 1512, siguiendo con el trabajo de Ana Zabalza, Navarra deja de ser ese reino independiente y en 1530 ya Navarra ha perdido ultrapuertos la parte francesa, ¿no? Y es decir, digo todo esto porque empieza otra historia de la etapa de Navarra, ¿no? Y en esa historia de la etapa de Navarra, el trabajo de Ana Zabalza, y con esto ya acabo, Paul, habla de las élites navarras. Y ella lo liga a que las élites navarras, ella dice que ha perdido, al cambiar esos nombres y esos apellidos, la genealogía, los nombres de esos judíos que habían venido, etcétera, se van perdiendo, no se sabe dónde están, pero dice, investigando, y es un trabajo, otro tema que algún día dice, por los datos que voy conociendo, aquellos navarros que acabaron en las cortes de los Austrias, aquellos navarros que estuvieron mandando en Navarra, etcétera, las élites navarras eran todas élites judeoconversas. Y sus antiguos familiares fueron de aquellos judíos convertidos de las aljamas propias navarras, pero también venidos de las juderías vecinas. Pues ya ven, las curiosidades que hoy nos ha acercado Santi Lorente, como siempre descubriendo un poquito más de nuestra historia, cosa que agradecemos enormemente. Gracias, Santi, y hasta la semana que viene. Hasta la semana.